¿Qué tal, alumnos de la materia de computación? Este es el segundo video que voy a subir como material adicional al curso de computación. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver un poquito acerca del lenguaje Python. Por ahí en el foro de discusión, de presentación, perdón, donde les preguntaba qué lenguajes habían manejado, qué lenguajes conocen, han programado. Igual les preguntaba sobre los paradigmas de programación que han utilizado, que han empleado. Y bueno, hay algunos que tienen muy buena experiencia previa, hay algunos que no tienen nada de experiencia. Y siguiendo la recomendación del curso, en la unidad 2, bueno, también en la unidad 1, se muestran algunos ejemplos usando este lenguaje. Entonces, voy a usar este lenguaje para explicar un poquito las cosas básicas de programación. Y bueno, les voy a pedir un poquito de paciencia a los que ya saben, y a los que no, pues voy a tratar de empezar desde lo básico. Y bueno, vamos a tener dos opciones para empezar a programar con este lenguaje Python. La primera, bueno, es la tradicional. Accedemos a través de esta URL www.python.org. Nos vamos a la sección de descargas y ahí, bueno, vienen los paquetes para instalar en plataformas Windows, en plataformas Mac, en otras plataformas como lo pueden ser Linux o Unix. Incluso viene el código fuente para instalarlo desde código fuente, y la recomendación es que se instale la última versión, ya que bueno, si vamos a aprender un lenguaje de programación, pues hay que empezar ya con la última versión. La otra opción es usar una plataforma en línea. Esta es la dirección rpl.it. Esta plataforma en línea nos va a permitir ya tener todo un entorno de programación sin necesidad de instalar el compilador, el lenguaje como tal en nuestra máquina, y sin necesidad de descargar editores de código fuente adicionales. Y bueno, esta sería una muy buena opción sobre todo para los que están iniciando en la programación. Bueno, la primera opción, bueno, es irse a la sección de descargas. Y bueno, hay que instalar, por ahí descargar el paquete y instalarlo, siguiente, terminar. Y una vez que ya se terminó, podemos en una línea de comandos ingresar la palabra Python, y cuando hacemos esto nos da un intérprete de comandos. Desde aquí ya podemos lanzar instrucciones en el lenguaje Python. Por ejemplo, vamos a lanzar una instrucción de que sume 3 más 5. Inmediatamente nos da el resultado. Como es un intérprete de comandos, bueno, la instrucción que yo le doy inmediatamente me da el resultado. Por ejemplo, 3 por 5, 3 entre 5, bueno, 5 entre 3, por ejemplo. Para elevar a una potencia se usa el doble asterisco, 5 al cuadrado, por ejemplo. Y el módulo, que es el residuo de una división, por ejemplo 5 entre 3. ¿Cuánto sobra de esa división? La división entera. Para salirnos, bueno, solamente tecleamos el comando exit. Ahora, también podemos, en lugar de usar el intérprete, crear un programa con un archivo fuente. Por ejemplo, voy a usar un editor para crear un archivo que se llame Hola Mundo. Los archivos fuentes o archivos de código fuente de Python tienen la terminación PY. Entonces voy a crear un archivo que se llame holamundo.py y voy a poner la instrucción print, abro paréntesis y entre comillas dobles voy a poner hola mundo. Voy a poner materia computación y cierro comillas. Voy a guardar ese archivo y
voy a compilarlo con la instrucción Python seguido de el nombre de mi archivo, y ahí me da el resultado, ¿no? Yo en el código fuente puse una instrucción que era print, y como parámetro de esa instrucción le mandé una cadena de caracteres que decía hola mundo, materia de computación. Esa sería la forma tradicional de usar el lenguaje Python. Bueno, aquí habrá que descargar un editor de texto o un editor de código fuente para hacerlo más amigable, o una interfaz de programación, pero para ahorrarnos todo eso, vamos a usar esta plataforma de programación en línea. Se había dicho que para acceder es a través de esta URL repl.it, y vamos a darle clic aquí en Start Coding Now. Y bueno, esta plataforma me permite usar varios lenguajes de programación. Si quieren, más adelante pueden practicar con otros lenguajes, o si ustedes tienen otro lenguaje de su preferencia, pueden usarlo para hacer los ejemplos, para practicar sobre esta segunda unidad. Yo voy a usar Python 3, y aquí inmediatamente me carga ya me carga ya una interfaz que me va a permitir tener, por un lado, el intérprete de comandos, y por otro lado tener un archivo fuente para trabajar aquí mis programas en Python. Bien, y a través de esta segunda opción, pues no tengo que instalar nada, simplemente tengo que acceder a la página web que se llama repl.it, a seleccionar el lenguaje Python, y ya automáticamente me carga la interfaz en la que yo puedo hacer exactamente lo mismo que hice con la primera opción que les mostré. Aquí en este lado yo les puedo mostrar, o le puedo ordenar al intérprete que me sume 3 más 1, por ejemplo, que multiplique 3 por 2, que eleve 3 al cubo, que divida 3 entre 2. Incluso puedo poner variables, por ejemplo, que la variable x sea igual a 1, que la variable y sea igual a 5, y hacer operaciones con esas variables previas que ya había definido, por ejemplo, x más y, x menos y, x por y. Incluso también le puedo mandar desde aquí instrucciones, por ejemplo, print x, etcétera, ¿no? Ok, vamos a limpiar aquí nuestro intérprete de comandos y vamos a pasarnos a esta segunda opción. A modo de ejemplo, vamos a hacer solamente un programa que, por ejemplo, me obtenga el promedio de 3 calificaciones. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a establecer una variable que se llame calificación de la unidad 1. Vamos a suponer que en la unidad 1 sacaron 100. Calificación de la unidad 2, vamos a suponer que les fue un poquito mal y sacaron 80. Y calificación de la unidad 3, vamos a suponer que ahí se recuperaron y sacaron 95. Entonces voy a establecer una fórmula que el promedio, voy a establecer una variable que se llame promedio, que va a ser igual a la calificación de la unidad 1 más la calificación de la unidad 2 más la calificación de la unidad 3 entre el número total de calificaciones, que sería 3. Bueno, aquí hay que tener un poquito de cuidado, ya que hay algo que se llama precedencia de operadores. Esta operación se realizaría primero, dado que la división
tiene mayor precedencia o mayor prioridad que la suma o la resta. Entonces, para evitar que se haga primero la división entre 3 de la calificación de la unidad 3, hay que agrupar en paréntesis todas las calificaciones, la suma de todas las calificaciones y que después la divida entre 3. Y por último, mandamos a imprimir la variable promedio. Ok, entonces le vamos a dar clic aquí en Run y automáticamente ya me dio el promedio. Ok, ahora yo puedo cambiar el valor de las variables C1, C2 y volver a correr el programa y bueno, va a seguir calculando el promedio. Pero puede ser que a lo mejor a mí me interese que desde el programa yo pida la calificación 1, la calificación 2 y la calificación 3 y que no las establezca un valor predefinido en las variables. Entonces, para hacerlo voy a usar una instrucción que se llama input y voy a poner una leyenda que diga ingresa la calificación de la unidad 1. Y bueno, dentro de esta función input le voy a decir que el resultado todo lo convierta a entero. Para hacerlo voy a usar la función que se llama int y voy a hacer lo mismo para la calificación 2 y para la calificación 3. Ok, entonces al momento de yo correr este programa, aquí en el intérprete de comandos o en la salida de los comandos, me dice ingresa la calificación de la unidad 1, voy a poner que es 60, ingresa la calificación de la unidad 2, voy a poner que es 40, ingresa la calificación de la unidad 3, vamos a poner que es un 100. Y me muestra el promedio. Ok, bueno, para este programa yo estoy haciendo uso de dos funciones de Python, por ejemplo, la función input y la función int. Pero ¿qué pasa si yo quiero como programador crear mis propias funciones? Lo puedo hacer. Vamos, por ejemplo, a crear una función que me calcule esta operación que es el promedio. Entonces, para hacerlo, voy a hacerlo con la palabra reservada def, seguido del nombre de la función. Voy a poner, por ejemplo, función promedio y le voy a pasar los parámetros. Como parámetros va a recibir la calificación 1, la calificación 2 y la calificación 3. Ponemos dos puntos y damos un enter y automáticamente me da una indentación o una tabulación para que yo a partir de aquí escriba la definición de mi función. Entonces voy a poner que esta función va a regresar, voy a usar la palabra reservada return, que va a regresar C1 más C2 más C3 dividido entre 3. Entonces, yo aquí voy a usar, en lugar de poner esta operación, voy a decir que mi promedio va a ser igual a la función promedio, incluso ya me la da aquí, de la calificación de la unidad 1, calificación de la unidad 2, calificación de la unidad 3. Y ahora voy a agregar una leyenda en el print, el promedio de las calificaciones es, bueno, lo voy a sumar, promedio. Ok, lo vamos a correr.
ingresa la calificación de la unidad 1, por ejemplo 50, 60, 100. Ok, bueno, aquí nos manda un error en la línea 8, que es precisamente cuando hago esta suma. Cuando yo estoy tratando de concatenar un string con una variable que es numérica, hay una incompatibilidad entre tipos de datos. Entonces aquí voy a forzar a que el promedio, la variable promedio que es numérica, me la convierta a cadena de caracteres con esta función str. Vamos a correr de nuevo. Vamos a poner calificación 60, 50, 100. Entonces ya me dice el promedio de las calificaciones es promedio. Ok, bueno, pues ahora vamos a agregar una función más, igual con la palabra reservada def. Vamos a agregar una función que nos evalúe si esa calificación o el promedio de esa calificación obtenida es aprobatoria o es reprobatoria. Entonces vamos a llamarle a esta función evalúa calificación. En este caso solamente vamos a necesitar una variable como parámetro. Vamos a llamarle c. Y vamos a establecer una estructura de control que se llama if. Esta me sirve para evaluar variables. Por ejemplo, si c es mayor o igual a 60, entonces pongo dos puntos y doy un enter para decir qué va a hacer cuando se cumpla esta condición. Entonces voy a poner que regrese la cadena de caracteres aprobado. Me regreso con backspace para quitar la tabulación y voy a poner else, dos puntos. De lo contrario, si no se cumple esa condición, voy a poner está reprobado. Ok, ahora vamos a imprimir la función evalúa calificación y le voy a pasar como parámetro mi variable que es promedio. Ok, vamos a correr el programa, vamos a poner 100, 80, 90. Dice que el promedio de las calificaciones es 90 y está aprobado, ¿no? Porque se cumplió que 90 es mayor o igual a 60. Ahora vamos a correrlo nuevamente y vamos a poner calificaciones reprobatorias. Y bueno, aquí el promedio es 50 y 50 es mayor o igual a 60, no se cumple la condición. Entonces va a esta otra parte que es else, en el caso contrario. Entonces me manda la cadena de caracteres reprobado. Bien, pues hasta aquí este primer ejemplo de programación en Python. Espero les haya servido sobre todo a los que no tenían experiencia previa en lenguajes de programación. Y bueno, pues ya nada más lo que me queda comentarles es que chequen la documentación. En la documentación viene un tutorial de cómo hacer, bueno, básicamente esto que les mencioné, más algunas otras cosas más. Todas las estructuras de control, los if, el for, el range. Incluso viene cómo manejar lo que se vio en la unidad 1, que son las estructuras de datos, usando listas como pilas, como colas, etcétera, ¿no? Viene un poquito sobre esta función que ya les adelanté, input y output, los errores y cómo manejar los errores y las excepciones, cómo definir clases, etcétera, ¿no? Y hasta temas ya más avanzados, cómo manejar archivos, bases de datos, etcétera, y algunas librerías adicionales.
¿Qué hay que checar? Bueno, hay que checar la referencia de la librería, es decir, todas las funciones que son estándares en Python. Vienen aquí clasificadas por tipos. Por ejemplo, funciones para fechas, funciones para arreglos, funciones numéricas, funciones matemáticas, etcétera. También hay que checar la referencia del lenguaje, es decir, la sintaxis, cómo se definen, cuáles son los operadores, cómo se definen las literales, cómo se definen las variables, cómo se definen las expresiones aritméticas, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí este segundo video tutorial. Espero les pueda servir. Saludos.